El hombre que estaba trapeando el impecable suelo de mármol no debía entender el problema que acababa de costarle millones a la empresa. Pero mientras la luz del día entraba por las paredes de cristal del imponente edificio corporativo, se detuvo a mitad de movimiento, miró la pantalla congelada de un sistema cercano y, en silencio, se dio cuenta de que sabía exactamente qué estaba fallando. Antes de continuar, tómate un momento para dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Nexo Stories si crees en la bondad y en las segundas oportunidades. Kira Dastan tenía 37 años, un padre soltero que había aprendido a sobrevivir con muy pocas horas de sueño y aún menos reconocimiento. Durante el día, llevaba a su hija de 6 años, Luma, a la escuela, sonriendo como si todo en su vida fuera estable. Por la noche, limpiaba oficinas que pertenecían a personas que jamás conocerían su nombre. Su vida no siempre había sido así. Años atrás, había estudiado ingeniería, soñando con construir sistemas capaces de resolver problemas reales. Pero cuando su esposa falleció inesperadamente, todo cambió. Las deudas médicas, los gastos y la responsabilidad de criar a su hija solo lo obligaron a abandonar sus estudios. El edificio corporativo donde trabajaba por las noches era un mundo completamente distinto al suyo. Paredes de cristal, pasillos silenciosos y tecnología avanzada llenaban cada rincón. Durante el día, el lugar estaba lleno de ejecutivos y desarrolladores hablando de estrategias y plazos. Al llegar la tarde, cuando Kieran comenzaba su turno, el ambiente cambiaba a una urgencia contenida. Él se movía en silencio por los pasillos, empujando su carrito de limpieza como si fuera invisible. Ese día, sin embargo, algo era diferente. Grupos de empleados se reunían cerca de una sección de la oficina, con expresiones tensas. Las pantallas mostraban errores. Los sistemas lo respondían y la frustración se sentía en el aire. Una falla importante había detenido las operaciones de la empresa. Kieran siguió con su trabajo, pero escuchaba. Fragmentos de conversaciones técnicas le bastaron para comprender lo que estaba ocurriendo. Mientras limpiaba un escritorio cercano, sus ojos se posaron en un monitor lleno de líneas de código y un sistema atrapado en un ciclo sin fin. Algo se encendió dentro de él, algo que llevaba años dormido. Su mente comenzó a analizar totalmente la situación. No era un fallo total del sistema, sino un pequeño error de sincronización que había pasado desapercibido. Dudó. Personas como él no estaban destinadas a intervenir en situaciones así. Sabía el riesgo de hablar. Pero entonces pensó en Luma, en las promesas silenciosas que se hacía para darle un futuro mejor. Con cuidado, se acercó y señaló lo que creía que era el problema. Su voz era tranquila, casi insegura, pero su explicación era clara. Al principio nadie le prestó atención. Luego, uno de los desarrolladores se detuvo a escucharlo. Otro se acercó. En cuestión de minutos, un pequeño grupo se formó alrededor de Kieran mientras explicaba su razonamiento. La sala quedó en silencio cuando alguien probó su idea. Pasaron unos segundos y el sistema volvió a funcionar. Lo que a un equipo entero no había logrado resolver en horas, lo había solucionado en minutos un hombre con un trapeador en la mano. Desde el otro lado de la oficina, la directora ejecutiva, Selene Arkwright, una líder de mente aguda de poco más de 40 años, había observado todo. Ella había construido la empresa desde cero y sabía reconocer el talento cuando lo veía. Lo que llamó su atención no fue solo la solución, sino la serenidad con la que la explicó. Kieran regresó a su carrito de limpieza como si nada hubiera pasado. Pero algo ya había cambiado. Más tarde, Selene se acercó a él, no con elogios que llamaran la atención,
sino con preguntas. Quería entender cómo sabía lo que sabía. Kieran habló de su pasado, de sus estudios incompletos y del camino que lo había llevado hasta allí. Los días siguientes parecieron irreales. En lugar de limpiar oficinas vacías, Kieran se encontró sentado en salas de reuniones, compartiendo ideas y redescubriendo una parte de sí mismo que creía perdida. No fue fácil. Las dudas aparecían, los comentarios a su alrededor pesaban y el miedo a fallar lo acompañaba. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la mirada de Luma confiando en él. Selene no le ofreció caridad, le ofreció una oportunidad. Se abrió un puesto en la empresa, no como favor, sino porque lo había ganado. Kieran lo aceptó sabiendo que no era solo un trabajo, sino una segunda oportunidad para la vida que una vez soñó. Mes después, bajo la misma luz del día que atravesaba el edificio de cristal, Kieran caminaba por los pasillos, no con un carrito de limpieza, sino con propósito. Seguía saludando con respeto al personal de limpieza, sin olvidar de dónde venía, y cada mañana llevaba a Luma a la escuela, sujetando su mano con más fuerza, sabiendo que había cambiado su futuro. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para darle like, comentar y compartirla con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Petición especial. Escribe las segundas oportunidades importan en los comentarios si crees que el esfuerzo y el valor pueden cambiar una vida. A veces el mundo pasa por alto a las personas más silenciosas, pero de vez en cuando solo se necesita un momento, una decisión y alguien dispuesto a ver más allá de las apariencias para recordar que el verdadero potencial nunca desaparece, solo espera ser descubierto.